Os invitamos en esta ocasión a conocer lugares malditos. Y no iremos muy lejos. En España existen multitud de ellos. Puertas que conducen al infierno, lugares de endemoniados, tesoros malditos, triángulos suicidas y mucho más. Esta noche te mostraremos algunos de ellos. Quizás sea bueno conocerlos para no pasar cerca. El viaje seguirá hacia las conspiraciones. Trataremos de conocer en ellas a algunos jefes de Estado que se han creído mesías con una misión salvadora. Y terminaremos con la guerra de las guerras. La de las galaxias y sus significados ocultos. Este es el espacio en blanco que esta noche hemos preparado para ti. Disfrútalo. Ahí están las intenciones de esta noche. No os lo perdáis, como decíamos, y ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, no sé si viejo decir, antiguo compañero, Lorenzo Fernández. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues encantado, siempre te lo digo. Yo estoy feliz cuando uno vuelve a casa, aunque sea por un ratito, pues es feliz. Yo me alegro que estés de nuevo en casa. Director de Año Cero y Enigmas, de las dos revistas de las más importantes que hay en España de estos temas, autor de un montón de libros. ¿Cómo sacas tanto tiempo para escribir? No sé si es tanto tiempo. Hay un nuevo libro que acabas de escribir, se llama La España Maldita, que se ha presentado hace nada. Sí, ¿De dónde sacas tiempo? Bueno, yo me imagino que cuando la sarna gusta, pues no pica demasiado, ¿no? Como bien dices, es el libro, el 22 ya, ¿no? Y fíjate, hace 22 años, cuando tenía 22 años además, mi obsesión era escribir, porque este libro no deja de ser un homenaje a una persona que tanto tú como yo leímos, admiramos y tuvimos la bendita suerte de que fuera amigo nuestro, ¿no? Juan García Atienza, quien nos recuerda las guías de la España mágica, las guías de la España maldita, las guías de la España judía, que tanto y tanto nos hicieron viajar con la imaginación y con los años también con las piernas, ¿no? Que es lo más interesante. Este libro no deja de ser una especie de homenaje. Hace 22 años jamás hubiera pensado que 22 años después iba a tener 22 libros escritos y que el 22 además iba a ser este. Así que con este libro digo un hasta luego, no un hasta siempre, pero sí un hasta luego por lo menos de momento. Tengo que reflexionar, pensar mucho y sobre todo recoger nuevas ideas para plantearme volver a escribir libros. De momento se queda en un pequeño parón. ¿Qué te hizo meterte a ti en el mundo del misterio? Yo recuerdo algunas experiencias que vivimos con Iker en esa cántabra mágica que tanto nos gusta, llegando a ese lugar donde dicen la Virgen, cuando entraba la Virgen en la voz de aquella mujer extraña, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, hay quien dice, ¿no? que es un lugar divino, pero también forma parte de este libro porque... Quizás nos lo cuentes ahora dentro de un momento. Porque quien piensa que también puede ser un lugar en cierto modo maldito, ¿no? Pues quién nos recuerda, nosotros recordamos, yo lo recuerdo además de una forma muy vivida, aquel Jueves Santo del año 1995. Uy, ¿cómo sabes? Fíjate, si ha llovido ya, que nos acercamos a San Sebastián de Garabandal, en los Montes Cántabros, porque en teoría ese día decían que se aparecía la Virgen, además con una hora muy marcada, a las 8 de la tarde, transmitía un mensaje y a partir de ahí llegaba ni más ni menos que el fin del mundo. Por lo tanto, solo se iban a salvar quienes estuvieran allí. Nosotros no fuimos en plan egoísta, sino que fuimos a transmitir la crónica periodística. Fuimos a meterle el micrófono a la Virgen o a la supuesta, sí. Bueno, la vidente y la voz de la supuesta Virgen en la boca, así para que lo contara. Y fue una experiencia, sobre todo desde el punto de vista más que misterioso sociológico, ¿no? Ver cómo había 17.000 personas allí reunidas de todos los países prácticamente civilizados y no civilizados, convencidos de que la Virgen se aparecía, cómo funcionaba Protección Civil subiendo enfermos, porque se decía que los enfermos que estuvieran al lado de los pinos de las apariciones iban a sanar. Bueno, pues eso, lo que es en definitiva la sociología pura y dura de la fe, ¿no? Afortunadamente no llegó el fin del mundo, aquí seguimos y seguimos descubriendo misterios, cosa que a mí me alegra. Y como no quiero perder mucho tiempo, vamos con algunas de esos retazos que has recogido en tu libro de esa España maldita. Tras esa introducción comenzamos. Nuestra geografía está llena de lugares que encierran una maldición. Desde muchas de las construcciones templarias, ligadas siempre a reliquias sagradas o fenómenos extraños,
hasta las cuevas con símbolos misteriosos en sus paredes. O los lugares que acumulan historias sobre suicidas. La tipología es diversa y variopinta, pero todos estos lugares están ligados a fenómenos extraños más o menos inexplicables y a la presencia de lo maldito. Pero ¿qué tienen en común la isla cántabra de Pedrosa, los santuarios gallegos de los endemoniados, la cueva toledana de los 7 cerrojos o los nidos de brujas de Navarra? ¿Qué hay detrás de las muertes que se han producido en el aterrador triángulo de los suicidas de Andalucía? ¿Existen realmente los pueblos malditos? Nuestro invitado nos da algunas respuestas. Una introducción que espero nos sirva para centrar un poco este asunto. ¿Hay muchos lugares malditos en España? Los hay. Parto de la idea de que además España es un país tremendamente rico en lo que a misterios y maldiciones se refiere. Es algo que las guías oficiales no nos cuentan. Hablamos de la gastronomía, hablamos de la cultura, de la arquitectura, pero quizás dejamos un poco de lado esa parte tan intrínsecamente unida, no solo al ser humano, sino especialmente al español, como es el misterio, ¿no? Porque España es un país viejo, un país por el que han pasado multitud de culturas. Cada una de ellas nos ha dejado lo mejor, pero también nos han dejado parte de sus supersticiones que se han ido mezclando con el paso de los siglos, ¿no? Yo creo que por eso, siempre lo digo, ¿no? Lo mismo que en Egipto comentan que si le das una patada a una piedra sale una pirámide, pues en España si te pones a conversar con un anciano te sale un misterio, y además un misterio con solera, con argumentos y con apellidos y nombres. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Lorenzo Fernández Bueno esta noche hablando, paseando por esa España maldita, tratando de descubrirla. Nidos de brujas, y hablábamos en esa introducción de nidos de brujas. ¿España ha sido un país, o sigue siendo, o sí hay restos de esos nidos de brujas? ¿En qué lugar? Vamos a ver, tenemos restos históricos, ¿no? Hoy en día lo que tenemos es la fortuna de poder disfrutar de esos lugares en los que antaño se cometieron todo tipo de aberraciones y que hoy en día son pues una especie de museo de la paz, ¿no? En definitiva, lo que nos muestran es lo que ocurrió en ese pasado para que el hombre no cometa la torpeza de siempre, que es tropezar 100 veces con la misma piedra. En este caso tenemos lugares absolutamente carismáticos. Quien no conoce en el norte, en las cuevas del norte de Navarra, concretamente en la región de Zugarramurdi, pues la historia que ocurre y se desarrolla a partir del siglo XVII, ¿no? Con el célebre proceso de Logroño, donde estamos hablando de decenas de personas que son condenadas por brujería, porque supuestamente realizan contubernios con el diablo en estas cuevas de Zugarramurdi, que, como te digo, hoy en día se pueden visitar. Uno puede conocer la historia que se desarrolló en su interior y, sobre todo, vuelvo a repetir, tomémonoslo como una piedra en el camino. No volvamos a tropezar con esa intransigencia que se desarrolló especialmente hace 3 siglos. Ya. Y es cierto que cuando vas a esos lugares, a esas cuevas, todavía se sigue sintiendo esa onda que te pone los pelos de punta a veces. Hay lugares, ¿no? Este tipo de historias, evidentemente, pues quieras que no, te provocan cierta sugestión, ¿no? Cuando acudes a cuevas como las de Zugarramurdi, otros lugares, por ejemplo, como Trasmoz, ¿no? Al norte de Zaragoza, en las faldas del Moncayo, donde también se decían que en el castillo de este pueblo se reunían las brujas en esos conciliábulos, con historias además absolutamente maravillosas, porque el castillo de Trasmoz, por ejemplo, nos cuenta la tradición que fue construido en una sola noche, y lo hizo un mago llamado Mutamín. Bueno, pues este tal Mutamín evidentemente pudo construirlo en una noche porque hizo un pacto con el demonio. La cuestión es que ese pacto le llevaba a adorar, tanto por parte de las siervas que allí se reunían, como por su parte, a adorar al maligno en este lugar. Es lo que nos cuenta la tradición. Son lugares en los que la leyenda habla por sí sola. La leyenda, Miguel, tenemos que tomárnosla como esa, digamos, potestad que tenía el hombre del pasado para contar historias y que todo el mundo las entendiese. Luego, evidentemente, las ornamentaba, porque las leyendas están muy ornamentadas. Esa es la delicia, ¿no?, de la leyenda. Pero sí es cierto que cuando atiendes a estas historias y vas a los lugares, a mí particularmente la cueva de Zugarramurdi, a media tarde, recordando que ahí se celebraban, cuenta la tradición, esos conciliábulos donde se producían los aquelarres, donde las supuestas brujas, pues seguramente bastante untadas de datura estramonio y otras tantas plantas sagradas, empezaban a volar, pero a volar en el sentido, pues eso, ¿no?, más drogodependiente de la cuestión. Pues sí es cierto que parece como que hay algo, no sé si definirlo como energía negativa o algo sutil que te invita a marchar.
Y en esta piel de toro nuestra, en esta España, ¿hay lugares geográficos que tengan más misterio, más leyendas, norte, sur, este, oeste? Pues esa es una muy buena pregunta, porque lo que sí me he dado cuenta al realizar este libro, que escribirlo me ha llevado 3 meses, 4 meses, pero desarrollarlo han sido más de 10 años, ¿no?, de viaje. Me he dado cuenta de que tienes muy pocos patrones comunes en todo el país. España es tremendamente rica en cuanto a misterios, tanto en el norte, como en el sur, como en el este y como en el oeste. Lo que pasa es que, digamos que cada región de España tiene su misterio particular que no se repite, no tienes una réplica. Por ejemplo, pues las pantallas, los fantasmas que te encuentras en zonas de Extremadura, no hay nada similar, por ejemplo, en Cataluña o en el norte o en Andalucía. Es decir, digamos que cada tierra tiene su sincretismo particular, ¿no?, su misterio particular. No hay características comunes. Eso sí, hay muchos misterios. Ya. ¿Y hay algo que los una a una región con otra en cuanto a apariciones o en cuanto a creencias? Principalmente lo que les puede unir es la certeza que tienen, especialmente la gente más anciana, ¿no?, de que detrás de esto no hay una leyenda, sino que hay una realidad, ¿no?, una realidad que nos viene de un pasado muy remoto y que generalmente te lleva al aspecto más oculto, más siniestro, de ahí que sea esa España maldita, ¿no?, porque generalmente detrás de la España maldita en estas tradiciones el que suele estar es alguien con cuernos y que huele a azufre. Por lo tanto, vemos que sí, que ese patrón es común, ¿no?, especialmente en leyendas que nos llevan a otro tiempo y a otros siglos. Vamos a, si te parece, dar una vueltita para el país. Los brujos del Albaicín. Cuando llegas a tu tierra, esa Andalucía tuya, aunque ya casi eres del norte o eres un andaluz del norte. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Siente uno que algo está pasando y en el Albaicín hay algo especial? Es un barrio tremendamente mágico, es un barrio en Granada que es una mezcolanza absoluta de religiones, la judía, la musulmana, la católica, por ahí han pasado, ¿no? Y vuelvo a repetir, ahí han dejado parte de sus supersticiones, de sus creencias y, por supuesto, de sus miedos, ¿no? El Albaicín es un auténtico libro abierto en cuanto a leyendas se refiere. Leyendas que para ellos son certezas, ¿no? Se habla, por ejemplo, del célebre Corral de la Vieja, ¿no? Cuenta la tradición que en el corazón del Albaicín, donde te encuentras ese fantástico mirador, delante del cual tienes, pues, según decía Bill Clinton, el atardecer más maravilloso del planeta, ¿no?, la Alhambra, ¿no?, con Sierra Nevada al fondo, pues ahí está ese Corral de la Vieja donde, pues, especialmente los niños, hace décadas, saltaban porque había una higuera, ¿no?, e intentaban coger los higos. Bueno, pues se contaba que ahí vivía una anciana a la que tachaban de bruja, que si te cogía, pues ya no te soltaba, es decir, no salías de ahí. Y es cierto, y eso vas a las crónicas pasadas, te das cuenta de que en este lugar se produjeron no solo asesinatos, sino desapariciones, especialmente de niños, ¿no? Parece como que la leyenda había tomado forma, o había quien se había aprovechado de esa leyenda para darle una forma física. Pero el Albaicín es un sitio de curanderos, de magos. Aquí se produce uno de los crímenes más atroces de la historia negra de España, ¿no?, el que protagoniza Encarnación Guardia Moreno, una persona que es sometida por el curandero Manuel Vallejo, conocido como el Pastelero, una persona a la que se le atribuían precisamente esas cualidades mágicas de los curanderos, especialmente de los curanderos musulmanes, ¿no?, que habitaban en las Alpujarras, tanto granadinas como almerienses, y este hombre sometió a esta mujer a un ritual exorcista que duró toda una noche, que literalmente la reventaron por dentro, porque ella misma estaba convencida de haber quedado ni más ni menos que gestada por el mismísimo demonio. Fíjate qué barbaridad. Bueno, pues cuando por fin esta mujer llegó al hospital en estado de coma, falleció, tuve posteriormente la posibilidad de acceder, gracias a Juan G. Vallejo, un investigador granadino, tuve la oportunidad de acceder al informe forense que se realizó sobre el cuerpo de esta mujer. Es curioso observar cómo el forense utilizó una cámara Polaroid, de las que saca la fotografía al instante, para, de una forma u otra, avalar lo que le habían llevado a la mesa de forense, ¿no? Hay que decir que prácticamente todas las fotografías estaban veladas. Era como si realmente algo oscuro, algo negro, hubiera tomado ese cuerpo en esa noche maldita en la que Encarnación Guardia perdió la vida. En esa introducción nos hemos preguntado sobre algunos lugares. La Pedrosa, la isla cántabra de Pedrosa. ¿Qué pasa ahí? Y cambiamos de Andalucía, nos vamos a Cantabria. Tú has estado en Pedrosa, seguro. Yo aquí no hablo, yo pregunto pues, solo. Si no has estado, cuando nos veamos por Cantabria tenemos que ir juntos, porque es un sitio maravilloso. Estamos hablando de una isla que se encuentra enfrente de la bahía de Santander, que prácticamente desde principios del siglo XX fue localizada para ubicar un hospital, primero psiquiátrico y posteriormente para enfermos de enfermedades tropicales. Hay que decir que por aquel entonces, principios del siglo XX, eran muchos los que marchaban a América para hacer fortuna y regresaban con esa fortuna. Lo que pasa es que no todos venían, alguno que otro venía con un cierto infortunio, ¿no?
¿En qué forma? Pues en la forma de una enfermedad, ¿no? Por eso cuando llegaban los barcos, el primer proceso era coger a quienes venían del otro lado del Atlántico, iban a esta isla y pasaban una cuarentena. Bueno, pues en esos 40 días, según contaban, ocurrían todo tipo de cosas. Es un lugar en el que, en fin, se produjeron situaciones verdaderamente límite dentro de la propia psiquiatría, ¿no? De cómo se estudiaba a los enfermos psiquiátricos, de cómo se trataba a estos enfermos de enfermedades tropicales. Y a partir de ahí es abandonado, y es cuando empieza a crecer, pues de una forma u otra, esa leyenda negra que todavía hoy rodea la isla de Pedrosa. Hoy en día tenemos varios pabellones que ya están abandonados, hay uno que todavía está habilitado, se trabaja en él, pero los que están abandonados, los testigos aseguran que se ven todo tipo de espectros, ¿no? De imágenes del pasado, como si hubieran quedado en una especie de vinilo, ¿no? Que son los árboles que rodean este lugar, y que en cierto modo van clamando la justicia que no se les dio en el pasado. Hay quizá una de las imágenes más terribles que se ha producido por lo bizarra y por lo absurda. Yo parto de la idea de que un testigo no se puede inventar algo así. Son las conocidas como mujeres pájaro. Las mujeres pájaro son señoras, chicas, algunas jóvenes, otras más mayores, que aparecen totalmente encorvadas. Yo me imagino que los oyentes tendrán en la retina una escena que a mí me ha provocado especial pánico. Es del Exorcista, de esa versión ampliada, cuando se ve a la niña Regan bajando de espaldas por las escaleras. Bueno, pues en la isla de Pedrosa, las mujeres pájaros se decía y se dice que se ven precisamente en esta posición. ¿Y quiénes son ellas? Bueno, pues ni más ni menos que las jóvenes posesas que fueron a este lugar también para ser sometidas a exorcismos. Por lo tanto, vemos que a este lugar no le falta de nada para pasar una bonita noche. Esta noche, en Espacio en Blanco, son una especie de personas especiales o de profetas que realmente están tocados por lo divino y que se pueden cumplir, digamos, una serie de casualidades para que gente con estas creencias acabe conquistando el poder. Hablábamos también de la cueva de los 7 cerrojos en Toledo. Es un sitio maravilloso. Yo recomiendo a todo el que tenga oportunidad de acercarse a Toledo, que ya de por sí es una ciudad bellísima, es un auténtico plató, pues que visite la Cueva de los 7 Cerrojos, porque es uno de los lugares más tradicionales, legendarios de cuanto tenemos en España. Se cuenta, es lo que cuenta la tradición, que el hijo de Zeus, Hércules, arribó precisamente el estrecho de Gibraltar, las columnas que llevaban su nombre, las columnas de Hércules, llegó hasta el norte, allí fundó la ciudad de A Coruña, allí tenemos el célebre faro de Hércules, y al regreso hacia el sur, pues decidió quedarse a vivir durante un tiempo en la ciudad de Toledo. Allí construyó un palacio, y dentro de ese palacio, como sabemos que Toledo por debajo es un auténtico queso de Gruyère, bueno, pues estableció una cueva donde colocó varios tesoros. Entre otros tesoros se encontraba la célebre Mesa de Salomón, que somos ya unos cuantos los que llevamos muchos años buscándola entre Toledo y Jaén. Pero es que además, dentro de la bonomía que podía tener esta parte de la cueva, había otra que era maldita. Era donde estaban los alquimistas, los magos, realizando todo tipo de magias. Bueno, pues llegó el momento en que Hércules decidió marchar, atravesar de nuevo las columnas que llevaban su nombre, y dejó este palacio sellado y la cueva además con un candado, y advirtió que todos y cada uno de los reyes que pasaran a partir de entonces por Toledo debían de colocar su propio candado, pero eso sí, nunca abrir la cueva. Así ocurrió hasta el 7º candado, de ahí el nombre de la Cueva de los 7 Candados. Y llegó don Rodrigo. El hombre, bueno, pues dicen que la curiosidad mató al gato, pues en este caso el gato tenía 7 cerrojos y no 7 vidas. Decidió abrir la cueva y cuando accedió a su interior se encontró con una escena verdaderamente sorprendente. No había el tesoro que él se esperaba, no estaban ni las joyas ni las riquezas que él pensaba que estaban ahí ocultas. Había una especie de autómatas vestidos de blanco y montados a caballo. Y sobre estos una placa en la que aparecía escrito: gente como esta acabará con tu imperio. En el 711 de nuestra era, pocos años después, las hordas de los caudillos Tarik y Muza atravesaban el estrecho de Gibraltar y empezaba la invasión musulmana. Gente vestida como los que estaban en la cueva. Qué curioso. Para terminar esta primera parte, la Casa de la Muerte en Cáceres. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Es el corazón de Cáceres. Cáceres es una ciudad maravillosa, medieval, un sitio para pasear y para disfrutar, ¿no?, de la esencia de otro tiempo. Yo siempre lo digo, ciudades como esta, o como Ávila, o como Segovia, o como Sigüenza, son sitios en los que te montas de repente en una máquina del tiempo y de una forma brutal, sin anestesia, viajas al pasado. Bueno, pues en el corazón de Cáceres te encuentras en el Museo Ben Al-Yusuf, un sitio en el que desde hace muchísimo tiempo, aquí nos encontramos con la primera dama de blanco, dicen que se aparece una dama de blanco,
Testigos los hay de todas las clases y de todos los colores. Y lo más interesante es que si tú vas a este museo y hablas con los dueños actuales, no tienen ningún tipo de reparo a la hora de hablarte de lo que allí ocurre. Yo te puedo decir que entre otros grandes testigos de lo que allí ha sucedido se encontraba pues nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, o por ejemplo Chicho Ibáñez Serrador, que también acudió a este lugar precisamente para una grabación de televisión que se iba a realizar, y allí fue partícipe de lo que le contaban los testigos, que no era ni más ni menos que la constante secuencia de una aparición de una mujer, sonidos extraños, voces que nadie sabía de dónde procedían, pero que están focalizados en este lugar y que para quienes habitan en el sitio, no sé si es maldito porque no se han ido, pero sí es absolutamente real lo que ocurre. Quiero recordar que hicimos una conexión con el lugar y nos contaban esas extrañas historias. Espacio en Blanco, programa especial esta noche con Lorenzo Fernández. Bueno, caminando o tratando de descubrir algunos datos de la España maldita, hay más todavía que queremos contaros tras esa introducción. Un grupo de investigadores europeos. Octava edición del concurso de cortometrajes de Radio Nacional de España. Si tienes un corto original de un máximo de 4 minutos en formato digital, necesito tiempo. Puedes presentarlo hasta el próximo 31 de mayo. Habla, pero decí algo. Como premio, tu corto será emitido en un pase especial en Televisión Española. Aún siguen sin encontrarlo. Y obtendrás una cantidad en metálico para producir tu siguiente obra cinematográfica. Sin miedo. Podrás visionar los cortos recibidos y consultar las bases en rtve.es. Hay que arriesgar. Sí. Octavo concurso de cortometrajes con la colaboración de la Fundación SGAE. Hay que atreverse. Tu cine en Radio Nacional de España. España es un país repleto de historias y leyendas que nos hablan de apariciones misteriosas, sonidos inexplicables en mitad de la noche y un rumor de espíritus atormentados vagando por las casas y veredas. Generalmente detrás de estos rincones hay un pasado truculento que ha quedado impreso entre sus paredes, entre sus ruinas. Hay muchos en nuestro país. Enclaves a los que una mano invisible, soberbia y despiadada, quiso dejar su impronta, condenándolos al peor de los castigos. Hace ya tiempo que la ruina y el abandono vistieron con su manto estos lugares, pero la leyenda negra aún permanece viva, casi tanto como el primer día, ese en el que fueron tachados de malditos. Los sucesos que decoran las historias de estos enclaves ponen, en las más de las veces, espanto en el corazón. Muertes, epidemias, fenómenos paranormales, extrañas desapariciones. Todo ello ha quedado grabado a fuego como una impronta imposible de borrar. Lugares y pueblos malditos. Hay muchos en nuestro país: Ochate, Belchite, La Musara, Tuvisa. Conozcamos algo más de ellos. ¿Te ha gustado escuchar ahí tu voz en ese documental que sacamos? Mira cómo aullan los lobos. Sí, me ha gustado. Aullan por la música que tenía ese documental, que mira que era mala. Bueno, la música, bueno. Pero en fin. Nos hemos confundido un poco a decir el nombre del pueblo este último, ¿no? Sí, es Tuvisa, no Tuvisa, pero en fin, a Rosa cualquier cosa se le perdona, no hay problema. Vale. Como vamos a estar juntos en Canarias, cosa que aprovecho para recordar a nuestros oyentes, en ese Ministerio Internacional del Misterio va a estar, en ese congreso va a estar también Lorenzo con nosotros. Allá haremos una segunda parte del programa, si quieres, para que nos vea el público, para que te vean, te conozcan si no te conocen, y seguiremos hablando de pueblos malditos. Pero si hubiera que elegir uno... quizá los vaqueiros, ahí para el norte, gente del norte. Son un pueblo extraño, es decir, con todos mis respetos, evidentemente, ¿no? Es lo que nos cuenta la tradición, forman parte de lo que Juan García Atienza definía como pueblos malditos, no porque tuvieran especial mala leche ni nada por el estilo, sino porque eran pueblos que habían quedado literalmente aislados, como los jurdanos en Cáceres, por ejemplo, o los nanus en Riba de Freser, ya en Cataluña. Era gente que había quedado aislada en un entorno montañoso absolutamente brutal, donde la endogamia había crecido exponencialmente y donde las tradiciones, las creencias
se habían quedado precisamente como un sello, ¿no? Como una marca de este lugar, ¿no? Las creencias eran diferentes al resto del país, ¿no? Y a mí, si me permites, Miguel, yo hace tiempo leí a un historiador, George Burroughs se llamaba, él se quedó fascinado, ¿no? Cuando viajó a España se quedó fascinado con la historia vaqueira. Disculpa, para esa gente que venía al extranjero en ese tiempo, venir aquí, encontrarse a sus pueblos y hacer alucinar como cuando nosotros hemos llegado, claro, o sea, a Perú, o ver a la gente, chamanes de por ahí, decir, vaya gente, qué rara. Lo sigue siendo todavía, a pesar de que evidentemente lo que hace que estos pueblos salgan de su marginación son las vías de comunicación, ¿no? Hoy en día España es uno de los mejores países en ese sentido, pero todavía hoy se mantiene la esencia. Lo que antaño era algo que podía dar vergüenza, hoy en día es orgullo. Hoy en día los vaqueiros, los jurdanos, los nanus son gente pues que presume de su pasado, porque bastante mal lo han pasado. Como tiene que ser. Y como tiene que ser, efectivamente, ya es un ejercicio antropológico fantástico, ¿no? Pero decía este George Burroughs, que había quedado absolutamente fascinado con el pueblo vaqueiro, decía lo siguiente: en aquella parte de Asturias alcanzan las montañas considerable altura. Son casi todas de oscuro granito, cubierto aquí y allá por una ligera capa de tierra. Se acercan mucho al mar, hacia el cual declinan en vertientes muy quebradas, donde se abren profundas y escarpadas gargantas. Por cada una corre un arroyo, tributo de las montañas al piélago salado. El camino va por estos derrumbaderos. A 7 de ellos los llaman el país de las 7 bellotas. El más terrible es el del centro, del cual desciende un torrente impetuoso. Lo llaman el país vaqueiro. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. ¿Y por qué, Lorenzo? ¿Por qué? Era gente con creencias especiales. Estas campanas que estamos ahora mismo oyendo, por ejemplo, eran habituales en las poblaciones vaqueiras cuando había tormentas o relámpagos, porque detrás de una tormenta o un relámpago estaba la tronada del demonio. Es decir, el demonio venía por esas montañas y había que espantarlo. Para eso estaban las campanas. Luego, además, es curioso, ¿no? Cuando tú accedes, porque ahí la dicotomía es muy particular, ¿no? Hay una mezcla de creencias. Evidentemente, la religión católica se impuso, pero ellos intentaron sincretizar sus creencias bajo la imagen de los santos católicos, es decir, manteniendo esa parte animista, ¿no? de su pasado. Por eso es muy habitual que tú acudes, por ejemplo, hoy en día a una iglesia vaqueira y todavía te vas a encontrar gran parte de los símbolos que fueron santo y seña de esta cultura. ¿Hay iglesias vaqueiras? Claro, por ejemplo, hoy en día tú entras en las iglesias y te puedes encontrar un símbolo tan puramente vaqueiro como son las pentalfas, ¿no? Esas estrellas de 5 puntas. La que está hacia abajo es la que conocen como pie de bruja. Ellos mismos le denominaban pie de bruja. Y es muy habitual este tipo de símbolos, por ejemplo, encontrarlos en cencerros que llevan las vacas, también para espantar a todo tipo de males. La superstición quedó tremendamente arraigada. Eran muchos los miedos que se producían en las comunidades que habitaban en estas montañas, precisamente porque en esos bosques frondosos, donde prácticamente solo habitaban lobos y alimañas menos amables, generalmente procedentes de esos infiernos cálidos, hacían que esta gente se tuviera que proteger de alguna forma. ¿Y a qué recurría? Pues al poder de la magia, al poder de la brujería buena, vamos a decirlo así, que nos ha llegado hasta el día de hoy en la forma pues de los diferentes símbolos y de los diferentes elementos que utilizaron. Quizá eran malditos porque estaban en contra de los poderes establecidos y porque eran diferentes y querían seguir siendo diferentes. Claro, todo lo que sea, yo siempre lo digo, todo lo que sea una china en la sandalia del Vaticano ya es pagano maldito. Por lo tanto, esta gente tenía muchas papeletas para convertirse en malditos. Y hay muchos pueblos en España, o ha habido muchos pueblos, maragatos, ¿no? Sí, los maragatos. Pasiegos, en Cantabria. Los pasiegos también, que están muy cerquita de Asturias, pues son esos pueblos que han decidido mantener su identidad, sus señas de identidad, su cultura, sus creencias, sus tradiciones, y eso ha habido un momento de la historia que ha molestado mucho al poder establecido, que generalmente estaba encarnado por alguien vestido de púrpura. Ole por ellos. No los de púrpura, los pueblos. También por ellos, pero los pueblos... Pero cuando uno habla de pueblos malditos, en esa introducción, en ese documental que estabas haciendo, uno recuerda Ochate, Belchite, La Musara. Entre todos ellos, que no vamos a hablar, ya son muy conocidos. Tú los conoces, has estado allí. ¿Cuál te llama más la atención? ¿Cuál sigue estando vivo? ¿Cuál tiene todavía eso que te pone los pelos de punta, como cuando vamos a las caras, a la casa, a Belme de la Moraleda, la casa de las caras, que todavía dices, guau, ¿qué pasa aquí? Bueno, de estos tres que citas es que cada uno tiene su particularidad, ¿no? Quizás el que menos, porque se ha convertido en un teatrillo de lo misterioso, Ochate, ¿no? Ochate ha perdido mucho la esencia del pasado. Además, pues prácticamente ya salvo la torre de San Miguel y 4 paredes, ya no queda nada, ¿no? De lo que fue el viejo Ochate y de esa espectacular historia que llevó allí a miles de personas en los años 80. La Musara sí. La Musara sigue manteniendo la esencia de ese pueblo
abandonado en la década de los 50 del pasado siglo, un lugar al que parecían rechazar, ¿no?, los habitantes de las poblaciones cercanas. Hay unas cantarellas, coplillas, ¿no?, te la voy a decir además en catalán, que decían los que habitaban en las poblaciones cercanas. Decían: mare si marit me'l deu, no me'l deu de la musara, que la boira sempre llau y la terra no me agrada. Madre, si marido me das, no me lo des de la musara, porque allí siempre hay niebla y la tierra no me agrada. ¿Qué percibían la gente, los habitantes de los pueblos cercanos, para cantar estas cosas tan amables y tan agradables a los habitantes de la musara? ¿Y sigue estando habitado ese pueblo? ¿Sí? No, está deshabitado. Sí mantiene la estructura prácticamente intacta de lo que fue hace 60 años. Y es un sitio que está especializado, tú bien lo sabes, por decirlo de alguna forma, está especializado en que allí desaparece mucha gente. De hecho, la leyenda nos cuenta que hay una piedra justo al lado de la masía que da entrada a este lugar. Sí es cierto, haciendo un pequeño inciso, que si tú vas a la comisaría de Selva del Camp, que es el pueblo habitado más cercano, el índice de desapariciones es verdaderamente sorprendente. El que se produce supera con creces la media del resto del Estado español, y allí se dice que hay una piedra que está justo al lado de una masía. Bueno, pues quien salta esa piedra va a parar a una ciudad que está en otro plano, a un pueblo que está en otro plano, que tú no lo ves a simple vista. Se llama Vila del Sis, Villa del Seis, con las connotaciones pues ciertamente demoníacas que tiene este nombre. Allí se han producido desapariciones con nombres y apellidos. Enrique Gómez Ortiz fue uno de los, más terribles, ¿no? Hubo pues batidas de todo tipo por parte del polígono militar de los Castillejos, que está muy cerca. En fin, no encontraron, ni la suela de la zapatilla. Hay quien dice que saltó la piedra que no debía. Yo he visto la piedra y por si acaso Miguel, pues no la ha saltado. Vamos a Tivisa, ese pueblo que nos habíamos confundido. ¿Qué pasa y dónde está? ¿Qué ocurre? También nos llegan ecos de cosas extrañas que han ocurrido allí. Tivisa también es un sitio que está en Tarragona, en Cataluña, relativamente cerca de la Musara. De hecho, ahí hay una serie de pueblos. En el caso de Tivisa no es abandonado, pero sí de pueblos abandonados. Marmellar sería otro de ellos, que tiene también tradición de haber sido un lugar en el que se han producido asesinatos, en el que se producen avistamientos de ovnis, porque todos estos lugares, digamos, que no se pierden ningún tipo de fenómeno, ¿no? Cuando la leyenda habla, pues te habla de ovnis, te habla de sacrificios, te habla de muertes, te habla hasta de satanismo, ¿no?, y de desapariciones. Sin embargo, Tivisa es una cosa bastante particular, ¿no? Tivisa, digamos que pierde su anonimato en la década de los 60, principios de los 70 del siglo pasado, cuando un señor llamado Sebastián Mateu manda una carta a un periódico. Ese periódico se llama Telexpress, y ahí publica que su cuñado, yendo precisamente por las afueras de Tivisa, hay un sendero que discurre entre la montaña y que llega hasta la ermita de San Blas, pues ese hombre había asegurado observar ni más ni menos que una luz potentísima que descendía desde el cielo, que se posaba en el suelo y de la que salían pues unos personajes bastante particulares. Esto provocó una auténtica peregrinación en aquellos años 70 a este lugar, pues la gente con una ansia extraordinaria de encontrarse con lo luminoso, ¿no? Y es aquí cuando empiezan los fenómenos extraños, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de los dips. Los dips no son ni más ni menos que los perros vampiro, una especie de lobos inmensos que aseguran haber visto varios testigos, ¿no?, en las cercanías de la ermita de San Blai. También se habla de los pulpos voladores. Fíjate qué fenómeno más extraño, más curioso y más absurdo, ¿no? Que supuestamente se ven, una especie de entidades parecidas a pulpo que se ven sobrevolando esta zona. Esto además se ha encontrado incluso hasta una explicación. Date cuenta que todo lo que es esta montaña de Tivisa está horadada, llega hasta el mar, por lo tanto podemos aceptar que en este lugar puede haber sifones. Cuando sube la marea de una forma, las grandes mareas suben con una fuerza inusitada, puede provocar que estos canales subterráneos se vean arrastrados todo lo que haya precisamente por la fuerza del mar, entre otras cosas pulpos, y que se vean volando. En fin, es una forma de dar una explicación a un fenómeno que es absolutamente absurdo, pero, como siempre, para el que hay testigos. Casi para terminar esta parte, no quería olvidarme de algo que también ocurre cerca de tu tierra, el Triángulo de los Suicidas. Yo tuve la oportunidad de estar allí con Paco Bermúdez, sí, con Paco, un investigador de la zona, y los cortijos eran increíbles. ¿Qué pasa en ese sitio? Pues mira, nos dice la estadística, y aquí no hablamos de leyendas, sino que hablamos de estadística fría, pura y dura, que aproximadamente en la primera década del siglo XXI el 6% de la población española ha muerto por causas propias, es decir, se ha suicidado. Es lo que la psiquiatría define, a mí me parece terrible la definición, lo define como lealtades invisibles, es decir... ¿Lealtades invisibles? En lugares como este, como el Triángulo de la Muerte, cuando vemos que la estadística se dispara de un 6% a un 28%, es una auténtica barbaridad. Lo que se supone es que de generación en generación ahí hay una serie de genes que no están bien y que se van heredando.
de un familiar a otro. Y ese gen que se va heredando es el gen que te lleva a acabar con tu vida en un momento determinado. Bueno, hasta aquí la psiquiatría y hasta aquí la posible explicación. Lo que no explica es cómo en este triángulo de los suicidios, que comprendería las localidades de Priego de Córdoba, Iznájar y ya se me ha olvidado la tercera. Sí, a mí también se me ha olvidado. Alcalá la Real. Vale. Alcalá la Real, en Jaén. Qué sitio tan increíble es sí. Alcalá también, ¿eh? Pues ahí hay una serie de cortijadas, por ejemplo está la de los asombros y la de los 14. Me voy a ceñir solo a estas rápidamente. La de los asombros nos cuenta la historia, miedo, Dios mío, ¿verdad? En ellos. Ahí dicen que durante la Guerra Civil habitaba un martinico. Un martinico era un duende en aquella época que se dedicaba a hacer la vida imposible a quienes habitaban en este cortijo. Hoy en día permanece la estructura del mismo, pero sí se percibe, ¿no?, ese ambiente enrarecido de la gente que allí lo ha pasado mal y que ha terminado con su vida. Ahora, sí hay un cortijo sorprendente, es el de los 14. El cortijo de los 14 se llama así porque fueron 14 los miembros de una misma familia que se quitaron la vida. Gente desde los 11 años hasta los 75. Y lo que nos cuentan las crónicas es que quienes se quitaban la vida lo hacían porque aquellos que ya habían muerto se les aparecían para indicarles el camino que debían de seguir. Yo te puedo asegurar que hoy en día, cuando acudes a este cortijo, observas la techumbre, esa viga de madera que sostiene la techumbre, y en ocasiones hay alguna soga que se balancea al son del viento, en ese instante lo que te pide el cuerpo es que te vayas de allí cuanto antes. Y lo más corriendo posible. Sí. Espacio en Blanco, esta noche recorriendo la España maldita, algunos lugares por los que a veces es mejor no acercarse, aunque si queréis aventuras y emociones fuertes, ahí está una guía. Vamos con la tercera parte. Vayamos a conocer ahora lugares donde se realizan exorcismos y donde se dice sacan a los diablos de los cuerpos de los pobres posesos. Uno de ellos es O Corpiño, en Pontevedra. De él se cuenta que cada 24 de junio tiene lugar en la parroquia de Santa Bahía de Losón, en Lalín, Pontevedra, una de las manifestaciones de la Galicia profunda y ancestral. La Virgen cura a todos aquellos que tienen el alma descompuesta. La tradición arranca de tiempos antiquísimos. A Corpiño iban desde antiguo todos aquellos enfermos psicóticos que en remotos tiempos se calificaban como posesos. La costumbre perdura y el día de la fiesta, al lado de pulperías, churrascos y puestos de larpeiradas diversas, subyace un sustrato de fe profunda que enfermos y familiares reputan como la única forma de acabar con tan molestas dolencias del espíritu. Allí se oyen plegarias y oraciones ardientes, unidas a horribles blasfemias y juramentos, mezclados con aullidos, lágrimas y lamentaciones de los pobres desequilibrados. El espectáculo impresiona a cualquiera que lo vea. Es uno de los lugares. Hay más en España. Tratemos de conocerlos. Esta noche, en Espacio en Blanco, son una especie de personas especiales o de profetas que realmente están tocados por lo divino y que se pueden cumplir, digamos, una serie de casualidades para que gente con estas creencias acabe conquistando el poder. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Ese O Corpiño, ese lugar debe ser terrible, tremendo, ¿no? Por toda la fe, la devoción de la gente que va allí, ¿no? Porque se sigue creyendo que es el lugar para curar el alma, ¿no? Sí. Y que te quitan el diablo, los te diablos. quitan el meigallo. Para ellos es el meigallo, ¿no? Llamémosle meigallo o demo metido no corpo, que es también como lo conocen allí. Pues digamos que el lugar especializado es precisamente esta pequeña iglesia de Santa Eulalia de Losán, que está muy cerca de Lalín, por si alguien quiere visitarla. Pues eso, el 23-24 de julio se celebra la romería, y allí se pueden ver escenas, no sé si todavía hoy se pueden ver. Yo sí he tenido la oportunidad de poder asistir a una misa, ¿no?, que
se celebraba allí, y te puedo asegurar que como los 3 monitos, esto de ver, oír y callar, ¿no? Y además no te mueves por si acaso lo que está pasando allí es verdad, no sea que se te venga para ti. Y tuve no sé si la fortuna antropológica, ¿no?, periodística, de poder observar cómo entraba entre el marasmo de gente, ¿no?, que accede a este lugar, cada uno con su particular dolencia. Una señora, la recuerdo perfectamente, tendría 70 y pico años aquella mujer, pues eso, ¿no?, iba, como se dice, ¿no?, iba de domingo. Y aquella señora se sentó en primera fila. Yo la observaba porque no entendía qué hacía esa mujer, precisamente qué demonios hacía aquella mujer en un lugar como este y rodeada de lo que estaba rodeada. En el instante en el que se sienta, se le acerca el cura, perdón por el improperio, pero en fin, son horas para poder decirlo, ¿no? Aquella mujer soltó con una voz grotesca, grave: al carajo los santos. En ese instante el sacerdote, con una placa con una figurita de metal, empezó a acariciarle la cara, empezó a murmurar una serie de plegarias, y aquella mujer empezó a convulsionar. Las órbitas se le pusieron en blanco, empezó a echar espuma por la boca, la introdujeron en la Eucaristía, y al cabo de un rato, cuando salió, aquella mujer ya estaba más tranquila. Yo no sé qué pasó, ni dónde quedó lo que tenía, si tenía algo dentro de ese cuerpo, si se quedó en la Eucaristía, pero yo te puedo asegurar que a mí aquello me sobrecogió tanto que estuve durante prácticamente media hora, 40 minutos sin moverme, porque no sabía qué hacer, Miguel. Me pone los pelos de punta. Y no solamente sería ese caso, ¿no? Hay muchos más. A mí me han contado, no sé si lo viste tú también, casos eso de gente, como decíamos en esta introducción, que empieza a gritar como si realmente estuviera posesa. Sí, mira, hay quizás el paradigma de lugares. Hombre, Galicia está llena, ¿no?, de sitios como este. Tienes Ocorpiño, sería uno de los más importantes. También tienes, por ejemplo, San Andrés de Teixido. Se dice San Andrés de Teixido en Sierra de Acapelada. Se dice que a San Andrés de Teixido vai de morto que non foi de vivo, va de muerto el que no fue de vivo. Allí, entre otras muchas cosas, aparte de los poderes benéficos del santo, ¿no?, que te puede curar no solo del peor de los males, el mal del alma, ¿no?, en la posesión demoníaca, también te puede curar de otro tipo de males, ¿no? Y allí se cree, porque es un concepto tremendamente mezclado, ¿no? Es una iglesia católica que en su momento el temple estuvo allí sentado. ¿El temple? Claro, los templarios sabemos que no se colocaban por casualidad en los sitios a donde iban, ¿no? Y que además tiene un concepto muy budista de la creencia. Allí, por ejemplo, se cree en la transmigración de las almas. No pises una mosca, no pises una araña, porque puede ser un familiar tuyo que se ha reencarnado en este lugar y que está ahí penando su particular purgatorio para volver de nuevo a este mundo terreno, que yo creo que es más infernal que celestial, ¿no? Pero se cree precisamente en todo esto. La gente tiene un cuidado extraordinario. Tiene Santa Marta de Ribarteme, por ejemplo, también, donde cada vez que se hace la romería en septiembre es verdaderamente sorprendente, casi te diría que tenebroso, observar cómo la gente agradece a la santa el haberles curado de un mal. La gente va dentro de su propio ataúd y lo portan los familiares, el curado está dentro de ese ataúd, y ves una auténtica procesión de ataúdes recorriendo los alrededores de Santa Marta en un ejercicio que bueno, pues prácticamente te lleva a otro tiempo. Ahora, si hay un punto que es el culmen de estos rituales, ¿no?, para sanar a los endemoniados, sin lugar a dudas es mi sitio favorito, el Santuario de la Balma en Castellón. Cuéntanos casi en los últimos minutos qué tiene ese lugar y por qué te gusta tanto, qué ocurre allí. Primero porque te sorprende, Miguel, observar cómo hay un santuario en mitad de la pared de una montaña, excavado literalmente en la roca. Accedes a él a través de la hospedería. A partir de ahí empiezas a serpentear por unas galerías que discurren entre la montaña para apostarte de frente a la entrada al santuario, que también está excavado en la roca. Y cuando accedes al mismo, lo que te encuentras es un lugar que no ha cambiado nada en los últimos 100 años. Es un sitio que te permite viajar en este ejercicio que estamos haciendo a lo largo de esta noche, ¿no? Te permite viajar en nuestra particular máquina del tiempo y situarte en la década de los 30, 40 del siglo pasado, cuando allí, el día de la romería, el primer sábado de septiembre, que todavía hoy se realiza, se juntaban más de 30.000 personas, de las cuales, Miguel, aproximadamente 5.000, y es lo que nos dicen las crónicas, estaban poseídos por el demonio. Evidentemente había enfermedades mentales de todo tipo que por aquel entonces ni tan siquiera se conocían, pero sí es cierto, y allí tenemos las crónicas de un compañero periodista, Alardo Prats, que dijo que había pasado 3 días de pesadilla en unas montañas de locura. Él describió cómo una niña
de un pueblo que tiene un nombre que ya de por sí se las trae, Alquería del Niño Perdido. Bueno, pues esta niña Rosario Usot Petit, 11 años, entró en el santuario de la Balma poseída por el demonio. Eso es lo que nos cuentan las crónicas. Sujetada por 4 personas extraordinariamente fornidas, pero con una fuerza tan titánica que era imposible sostenerla. Fue colocada delante de la talla de la Virgen de la Balma, que todavía hoy está detrás de un enrejado. Y allí, colocada en el suelo, las Caspolinas, que eran unas mujeres que supuestamente venían de la localidad zaragozana de Caspe, empezaron a realizar el exorcismo. Eran quienes se encargaban precisamente de esto. Las convulsiones, las órbitas en blanco, en fin, todo lo que rodea a una supuesta posesión demoníaca lo protagonizó aquella tarde de infausto recuerdo Rosario Usot Petit. Pero ¿sabes lo verdaderamente terrible? ¿No? Que cuentan las crónicas que Rosario Usot Petit, así lo decía Lardo Prats, llegó a levitar. Yo no conozco ninguna enfermedad psiquiátrica que haga que la gente levite. Qué bonito. ¿Estás a gusto con nosotros? No se me nota. Por desgracia casi tenemos que terminar. Vamos a tener la oportunidad de hacer una segunda parte de este programa, pero has contado que a veces en los lugares donde se aparece la Virgen hay cosas raras. Apariciones del Monte Umbe, por ejemplo. Hablas en tu libro también, has hablado de Garabandal. ¿Qué pasa ahí? Bueno, dicen quienes creen en este tipo de apariciones que evidentemente donde está el bien, obligatoriamente tiene que estar el mal, ¿no? Y hay lugares que parecen especialmente atractivos precisamente cuando hablamos de lo maligno. San Sebastián de Garabandal sería uno de los sitios, ¿no? Empezábamos con él y vamos a terminar con Garabandal, porque verdaderamente quienes hasta allí se acercan, en mi caso, por ejemplo, yo me siento en la gloria, en fin, estoy feliz, a gusto, relajado, pero sin embargo tengo compañeros, amigos, conocidos, comunes, que no se atreven a ir allí porque las sensaciones son totalmente las contrarias, ¿no? El malestar. Hay que decir que Garabandal además es un sitio que está sacralizado no desde el año 61 cuando supuestamente aparece la Virgen. Es que este lugar que se encuentra en la Peña Sagra, la Peña Sagrada de los 7 clanes, de los 7 valles primigenios de la antigua Cantabria, es decir, cuando hace siglos ahí la gente peregrinaba también para venerar a sus dioses, vemos como en el arte rupestre también tenemos representados de hace siglos pues una serie de antropomorfos verdaderamente extraños, más altos, ¿no?, de lo normal, que parecen estar observando una suerte de soles, de esferas, que cada cual interprete lo que quiera, pero posteriormente, independientemente de Garabandal, en Cantabria, si se ha caracterizado por algo es precisamente por la aparición de estas criaturas extraordinariamente altas. En Puente San Miguel, a Emilio Ruiz Oribe, un minero, se le aparece una criatura de más de 2,5 metros. Si nos vamos a Escalante, a Margarita Cajigas, una mujer absolutamente normal, le pasa lo mismo una noche que ya no ha olvidado y que cada vez que recuerda le hace llorar. Es algo que nos viene del pasado, de un pasado muy remoto y que parece concentrarse como si fuera una especie de faro que atrae, no sé si a lo bueno o a lo malo, precisamente esta Peña Sagra. ¿Dónde se encuentra San Sebastián de Garabandal? Un minuto casi nos queda, me gustaría que me contaras algo de Umbe. ¿Pasó también algo parecido allí? Pasó algo parecido, lo que pasa es que en este caso la maquinaria terrible de la dictadura de Franco acabó eliminando literalmente lo que era esta aparición mariana, que iba camino de convertirse pues seguramente en lo más parecido a lo que por aquel entonces ya era Lourdes y estaba empezando a ser Fátima. En este caso pues se eliminó literalmente. Lo que pasa es que lo que sí nos ha quedado es una secuencia de fotografías, de imágenes, de instantáneas y de testimonios de aquel tiempo que son sobrecogedores. Tú ves las fotografías de las niñas que entraban en trance cuando supuestamente veían a la Virgen, y la verdad es que, te lo digo sinceramente, si ver la Virgen es eso, prefiero ver al demonio. De nuestro compañero Lorenzo Fernández. Bueno, nos vemos en Canarias 4 y 5 de junio. El Barranco de Badajoz a lo mejor, ¿no? No. ¿No? No. ¿Te suena Tacande? Sí. Tacande, el alma de Tacande, un exorcismo en todas las islas. Imagínate lo que tuvo que ser para que realizaran un exorcismo en todo el archipiélago. Algo muy bueno. Nos lo contarás en Canarias. ¿Forma de contacto? Pues ahí me tienen en redes sociales, Lorenzo Fernández Bueno, Facebook, Lorenzo F. Bueno en Twitter, también está el propio muro de La España Maldita en Facebook, en fin, pues eso, si ponen mi nombre en algún lugar me encontrarán seguramente. Y si no, en las revistas, en las dos revistas que diriges. Está revistaenigmas.com y añocero.com. Enhorabuena por esa carrera, ese trabajo. Nos seguimos viendo. Va a ser un placer estar juntos allí en Canarias y que la gente te vea y que sigas contando estas historias. Y seguramente pronto en Cantabria para ver esos otros lugares que nos faltan por conocer. Allí estaremos, Miguel. Gracias a ti. Gracias, un placer. Hola, buenas madrugadas. Llegó el tiempo del misterio. Vengan avalados con nombres y apellidos. Y no era el caso.
¿no? Sino que tenía una serie de informaciones inconexas y una serie de comentarios y de informaciones que me habían pasado determinados personajes vinculados al mundo de la política, de la economía y de los servicios secretos, ¿no? Y yo lo que hice fue básicamente recomponer las piezas en base a una serie de informes y de datos que tenía, y consideré que la mejor fórmula para trasladar lo que yo creo que es la gran conspiración era una novela, porque ahí no tienes la espada de Damocles de los nombres reales, de las fuentes concretas, y era una forma de dar a conocer lo que yo pienso, lo que yo creo que se oculta detrás de muchos de los grandes acontecimientos que en el fondo dirigen la política, la economía y dirigen la vida de millones y millones de personas. Una novela, pero con sustrato real que tú maquillas de alguna manera para poder contarlo más tranquilamente. La mayoría de las organizaciones a las que me refiero en el libro existen en realidad y actúan tal como digo en el libro, incluido el modo de proceder de los servicios de inteligencia. De hecho, la protagonista de esta novela, de Proyecto Anticristo, es Ana Maldonado, una agente del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Y lo que he pretendido también es trasladar a esta novela el modo de actuar, de proceder de los servicios de inteligencia cuando quieren infiltrarse en un grupo determinado. En este caso es una secta satánica, un grupo luciferino, y creo que trato con bastante realismo cómo es ese proceso de infiltración. Proyecto Anticristo, un libro el último libro de Miguel Pedrero, que se va a presentar dentro de poquito en Madrid. Espera, toda la gente del equipo lo ha leído, yo no lo he leído todavía, me lo leeré mañana en el avión seguramente. Y ya te contaré, pero todo el mundo está, viene Miguel, echando flores, contentas y contentos de la novela que has escrito y cómo está la trama, pero lo presentas, te digo, en Madrid, ¿no? El jueves 26 de mayo a las 7:30 de la tarde en la Casa del Libro de Gran Vía, aquí en Madrid, pues presentaremos ese libro. 26 de mayo, acordaros, si estáis en Madrid para conocer o darle un abrazo, o meteros con él o lo que queráis, lo que quieran, a Miguel Pedrero. Y vamos a estar juntos en Canarias también en ese congreso, 4 y 5 de junio. Eso es. Así que no lo perdáis. Este es nuestro invitado esta noche, el primero, hay muchos más. No os perdéis a la segunda que nos llega de Estados Unidos, 2 y 14, 1 y 14 en las Islas Canarias. Lo que vamos a contar no es una novela, son cosas reales, ¿verdad? Totalmente. Los amos del mundo, vamos a descubrirlos. Para comenzar, tratemos de conocer un poco la historia de este extraño grupo, conocidos como los Iluminados de Baviera. En 1784, las autoridades descubrieron en una ciudad del sur de Alemania una sociedad secreta que se dedicaba supuestamente a conspirar contra el Estado y la religión. El 1 de mayo de 1776, los primeros iluminados se reunieron para fundar la orden en un bosque próximo a Ingolstadt, a la luz de las antorchas. Eran solo 5. Weishaupt y 4 de sus estudiantes. Allí se fijaron las normas que regularían la orden. Nadie podía acceder a ella por deseo propio, sino por consentimiento de sus miembros, y estos solo habrían de ser personas bien situadas social y económicamente. En ese momento, la organización interna de la orden solo contemplaba 3 grados: los novicios, los minervales y los minervales iluminados. En los años siguientes, la orden de Weishaupt experimentó un notable crecimiento, pese a su secretismo. Se calcula que en 1782 tenía ya 600 miembros. Entre ellos se contaban personajes relevantes de la vida pública de Baviera, como el barón Adolf von Nigge o el banquero Meyer Rothschild, quien la financió generosamente. Posteriormente, la expansión no se detuvo. Si al principio los iluminados habían sido exclusivamente estudiantes discípulos de Weishaupt, ahora se contaban entre ellos nobles, políticos y toda clase de profesionales liberales.
También había médicos, abogados o juristas, así como intelectuales y literatos, entre ellos Herder y Goethe. A finales del año 1784, los Iluminados aseguraban tener entre 2.000 y 3.000 miembros, repartidos por Baviera y el resto de Alemania. Son los primeros datos. Hay más. Nuestro invitado nos lo cuenta. Quizá, Miguel, uno de los primeros dueños del mundo, vamos, del mundo que tú planteas, sea este grupo, los Illuminati. ¿Hemos contado bien la historia? Sí, perfecto. Pero fíjate que los Illuminati se suelen vincular con organizaciones oscuras, fines oscuros, se les suele acusar de adorar el diablo. La realidad es muy otra. En principio era una organización que pretendía un fin aparentemente elevado. Como decíais en la introducción, se funda la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1776 en Baviera. Y es cierto que los primeros fundadores eran estudiantes comandados, dirigidos por el líder de la Orden Illuminati, Adam Weishaupt, que era sacerdote y catedrático. ¿Sacerdote? Sí, catedrático de Derecho, ¿no? Y ellos lo que pretendían, básicamente, era acabar con el antiguo régimen, un régimen dominado por la nobleza, la monarquía y la Iglesia, ¿no? Ellos creían en la ciencia, en la razón, en el iluminismo, en la iluminación, ¿no? Pero la iluminación no en un sentido religioso o místico, sino en un sentido muy materialista. Eran materialistas, casi te diría que ateos, y es cierto que practicaban una serie de ritos, ¿no? De hecho, Adam Weishaupt tomó el ritual para su orden de la masonería, de la magia egipcia e incluso de la cábala, ¿no? Y a partir de ahí creó una sociedad secreta cuyo fin era infiltrarse en estas instituciones, en la nobleza, en la monarquía y en la Iglesia, y la finalidad era acabar con estas organizaciones desde dentro. ¿De dónde surge eso de que adoraban a Lucifer? Bueno, en realidad muy probablemente adoraban a Lucifer, pero... ¿Al diablo? ¿O hay que matizar? Hay que matizar. Para ellos Lucifer representaba, como para los modernos satanistas, el ángel caído, el ángel que se rebeló contra Dios, que además era su mano derecha, era el preferido del Todopoderoso. Pero se rebeló ante él y Dios lo que hizo fue expulsarlo a la tierra. Y él fue quien trajo la luz, ¿no? La iluminación, la razón, la ciencia. De hecho, los Iluminados de Baviera pretendían sustituir esas clases sociales dominantes, la nobleza, la monarquía y los sacerdotes, por otras clases sociales. En este caso, la burguesía, que era una clase social pujante, eran los que detentaban el comercio, los que creaban el comercio, los que creaban riqueza. Y por otro lado, los científicos, los ilustrados, ¿no? Los que tenían en sus manos el poder de la razón, ¿no? En ese sentido, si no eran ateos, prácticamente eran ateos. Luego se descubrió que eran mucho más ateos de lo que en principio parecía. Es decir, ellos tenían un ideal. El ideal era cambiar Europa. Y para ello, Adam Weishaupt, que era un tipo muy inteligente, creó una conspiración. Él no buscaba un gran número de seguidores. Él buscaba la calidad por encima de la cantidad, pero en su momento más álgido llegó a tener se cree que entre 2.000 y 3.000 seguidores, que además todos ellos pertenecían a la clase social más elevada y estaban dentro de esas organizaciones, es decir, sacerdotes, altos cargos dentro de la monarquía, gente perteneciente a la nobleza, que lo que querían era destruir eso desde dentro para crear un nuevo orden social, en principio positivo para la mayoría del género humano. Es decir, sus ansias, sus ideales, en principio eran elevados. Ya, pero ¿no parece una paradoja? Querían ir en contra de las altas sociedades, sí. Y sin embargo los miembros que estaban ahí metidos eran gente influyente de esa alta sociedad. Sí, ellos querían crear un nuevo régimen, como te digo, dominado por
por la burguesía. Ellos fundamentalmente odiaban eso de que las clases sociales o las clases dirigentes fuesen dirigentes únicamente por ser hijos de quienes eran, ¿no? No les gustaba nada. Y ellos creían que había una clase que era la burguesía, por eso recibieron muchos apoyos de la banca y de cierta clase acomodada que no pertenecía a la nobleza, ¿no? Que en realidad eran los que cada vez tenían más poder, estaban creando riqueza, pero no entraban en los órganos de poder porque estaban copados por la nobleza, ¿no? Que eran, bueno, una clase ociosa, ¿no? Que no generaba nada y que recibían, pues, la mayoría de los impuestos, ¿no? Y los Illuminati lo que pretendían era sustituir a la nobleza por la burguesía, que sí que creían que era una clase pujante, gente que tenía ganas de crear, de hacer cosas nuevas, y que basaban su modo de actuación en la razón, ¿no? En la racionalidad, en este caso la racionalidad del comercio, ¿no? Y por otro lado estaban los ilustrados, los científicos, ¿no? En ese sentido, pues querían apartar a la Iglesia Católica, que consideraban un freno para la evolución del ser humano. 2:23, 1:23 en las Islas Canarias. Primeros datos de estos amos del mundo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Una vez que se crearon, se infiltraron en la masonería, en la iglesia, en las monarquías. Sí. En todos los estamentos de poder, digamos. Sí, pero ya desde el principio tuvieron muchísimos problemas, porque algunos de los miembros de los Illuminati, como sucede en muchos grupos y en muchas organizaciones, que consideraron que no se les daba dentro de la organización el puesto que ellos pretendían, lo que hicieron es denunciar, filtrar, como sucede actualmente en el mundo de la política, ¿no? Pues personajes dentro de los partidos políticos o de determinadas instituciones que consideran que no ocupan el puesto que deberían, pues se dedican a filtrar informaciones sobre lo que consideran que son sus enemigos. Pues exactamente pasó eso, con lo cual la información llegó a las autoridades de Baviera. Y poco año después de su fundación, la Orden Illuminati se funda en el año 1776, en 1782, pues las autoridades ya toman las primeras medidas, no solamente contra los Illuminati, sino contra otras organizaciones o sociedades secretas que funcionaban en la Baviera de la época, ¿no? Pero las informaciones siguieron llegando, las filtraciones, y finalmente en el año 1785 las autoridades llevan a cabo una operación policial y desarticulan. Sí, porque detienen a varios de los líderes, los encarcelan, prohíben la pertenencia a la Orden Illuminati bajo la pena de muerte. Adam Weishaupt fue desterrado de Baviera, acabó sus días como consejero de uno de sus poderosos seguidores. Y aparentemente este es el final de la orden. De hecho, cuando las autoridades requisaron además toda una serie de documentos, ¿no? Entre ellos, pues en esos documentos, al parecer, defendían el ateísmo, ¿no? De ahí es donde viene toda esa corriente que vincula a los Illuminati con el ateísmo, que probablemente es bastante cierta, ¿no? Además es muy curioso porque incluso tenían los planos para crear una máquina donde guardar archivos, documentos y destruirlos, ¿no? Sí. En un determinado momento. Sí, descubrieron documentos con una serie de técnicas de infiltración, e incluso la utilización de tintas invisibles para enviarse mensajes, e incluso también toda una serie de decálogos sobre sustancias tóxicas, ¿no? Para eliminar, para envenenar a sus enemigos, ¿no? Este aparentemente es el fin de la orden, es decir, aproximadamente 10 años, 11 años después de su fundación, la orden es completamente desarticulada. Pero ojo, estamos hablando de miles de personas que pertenecían a esa organización y que estaban infiltrados en los grandes estamentos del antiguo régimen, en la monarquía, en la nobleza, en la iglesia, y la mayoría de esos individuos nunca fueron identificados. Entonces, por eso en este libro, en Proyecto Anticristo, parto precisamente de la fundación de los Illuminati, incluso de su desarticulación, porque a partir de ahí yo creo que se puede seguir ese hilo conductor iluminista incluso hasta la actualidad, hasta el siglo XXI. ¿Quieres decir que están todavía funcionando en secreto? ¿Llegan hasta nuestros días?
Yo no me atrevería a decir tanto, pero sin duda sus operaciones, su ideología, su punto de vista continuó de una u otra forma. Date cuenta que aproximadamente unos 70 años después de la desarticulación de la Orden Illuminati, nacen en Europa toda una serie de organizaciones secretas, ocultistas, pero con una vinculación ideológica o con unos objetivos muy similares a los que detentaba la Orden Illuminati, que, como te digo, en un principio parecen elementos elevados, ¿no? Pero yo considero que con el paso del tiempo, como sucede con muchas organizaciones e ideologías, pues terminaron degenerando, ¿no?, en lo que vemos hoy en día, que es el capitalismo global y este capitalismo tan brutal en el que se prima la obtención de beneficios por encima de cualquier otra cosa. Vivimos en un mundo absolutamente materialista, en la cual pues toda una serie de valores, digamos, más espirituales o sagrados han sido totalmente marginados, ¿no? Y como te digo, décadas después de la desaparición de la Orden Illuminati, nace, por ejemplo, la Orden de la Calavera y los Huesos. Espérate. Sí. 12:28, 1:28 en las Islas Canarias, es segunda parte del programa, por si no quería que te adelantaras. Ahí vamos con ello. Pues el fallo yo creo que lo tiene un poco toda la sociedad, ¿sabes? Unos por permitirlo y otros por no hacer nada. Y sobre todo los compañeros también tienen mucha culpa, porque están viendo algo y le están encubriendo al que lo ha hecho. Futuro Abierto, con Tato Puerto. El suicidio de Diego González, de 11 años de edad, después de dejar una carta de despedida en la que afirmaba que ya no aguantaba ir al colegio, pone en tela de juicio a nuestras instituciones y a nuestro sistema educativo. Esta semana en Futuro Abierto hablamos del acoso escolar. Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional de España. Conozcamos ahora otro de esos grupos secretos. Se les conoce como los Skull and Bones. No solamente habían estudiado en la elitista Universidad de Yale, sino que también pertenecían a la misma fraternidad secreta en ese lugar, una organización estudiantil llamada Calavera y Huesos. Las fraternidades estudiantiles cumplen un papel importante en las mejores universidades estadounidenses, como Yale. En Yale, el honor más importante que uno puede tener es ser admitido en una sociedad secreta, y la más antigua y poderosa es Calavera y Huesos. Mientras que algunas sociedades secretas te pueden ayudar a obtener un trabajo en un estudio de abogados, con Calavera y Huesos se puede acceder a la Casa Blanca. El extraño nombre y los rituales macabros que supuestamente se realizan en los encuentros de la organización constituyen una fuente de innumerables rumores. La Orden Calavera y Huesos fue fundada en 1832 por un hombre llamado William Russell, que había vivido un tiempo en Alemania. De allí trajo la idea de la calavera y los huesos cruzados. La dirección de Calavera y Huesos es High Street 64, en medio del campus de la Universidad de Yale. El edificio sin ventanas no invita a entrar en él, y se lo conoce como la tumba. La puerta permanece cerrada para quienes no son miembros. Si un desconocido ingresa a la combinación errónea en el candado, suena un timbre. La Orden de la Calavera y los Huesos. Conozcámosla un poco más. Qué siniestro suena esto, ¿no?, de Calavera y Huesos. Sí, en realidad es una asociación estudiantil que, como en Yale, ¿no? La Universidad de Yale. La Universidad de Yale, y además el edificio es bastante macabro y llamativo. Está en el campus de Yale y se le conoce, como escuchábamos en la introducción, con el nombre de la cripta o la tumba, ¿no? Al parecer, todos los años ingresan unos 15 estudiantes de la Universidad de Yale. Lo más escogidito, lo más, ¿no? Todos son los hijos de la élite. Sí. Sí. Y si alguno no es descendiente de las élites que dirigen Estados Unidos, entra por invitación por varios de sus miembros, ¿no? No se sabe muy bien lo que sucede dentro de Skull and Bones, ¿no? Pero al fin y al cabo no deja de ser una organización estudiantil donde se crean una serie de lazos que sirven para el futuro, ¿no? De hecho, como decía, Skull and Bones se crea unas décadas después de la desaparición de la Orden Illuminati. Unas décadas después. Y como te digo, pues bueno, en esta organización se realizan una serie de rituales un tanto macabros
también con elementos o toques satánicos o luciferinos, ¿no? Emplean calaveras, emplean huesos, emplean ataúdes, ¿no? Y en realidad no deja de ser una especie de juramento de fidelidad o de amistad entre una serie de individuos, todos ellos hombres, estudiantes, es decir, chicos muy jóvenes, que en un futuro, pues ante ellos se abrirán toda una serie de puertas o de resortes que llevan al poder, a los más altos cargos políticos, económicos, financieros, académicos, y que entre ellos pues se generan una serie de lazos, ¿no? Y claro, la visión del mundo pues es coincidente, ¿no? Es una visión en la que se defiende el capitalismo global, la globalización económica y este neoliberalismo brutal en el que estamos viviendo, ¿no? ¿Y qué hay de cierto en esa historia de que dicen que robaron la calavera de... ¿Era Jerónimo Cochís? Sí, eso es así. Sí, además... Ese líder indígena. Sí, además uno de los que perpetró ese robo era Prescott Bush, que era el abuelo de George Bush hijo y el padre de George Bush padre, ¿no? Que fue también presidente de los Estados Unidos. De hecho, tanto Bush padre, tanto Prescott Bush, como George Bush padre, como George Bush hijos, pertenecieron a Skull and Bones, ¿no? Además de otros muchos personajes, como por ejemplo, mira, actualmente en la política estadounidense, John Kerry, que es secretario de Estado. Está ahí en plena actualidad, ¿no? Sí, es secretario de Estado de los Estados Unidos, lo que viene a ser un ministro de Asuntos Exteriores. Y él también pertenece a la Orden de la Calavera y los Huesos. De hecho... ¿Lo reconocen ellos abiertamente, públicamente? John Kerry lo ha reconocido en una entrevista, ¿no? Únicamente con un sí, ¿no? Además, esto se produjo en una entrevista, creo que recordar que el año 2004, donde se enfrentaban por la presidencia de los Estados Unidos George Bush por el Partido Republicano y precisamente George Kerry por el Partido Demócrata. Los dos pertenecían a la Orden de la Calavera y los Huesos. En este caso ganó George Bush, ¿no? Aparentemente eran posiciones enfrentadas, pero en el fondo no lo son tanto. Es decir, cuando empiezas a escarbar te das cuenta que todos ellos tienen relaciones familiares o de negocios, o sus familias son amigas. Es decir, toda la élite está relacionada en Estados Unidos, ¿no? Y unas décadas después de la fundación de la Orden de la Calavera y los Huesos, nace otra organización también muy extraña y en la cual ese componente esotérico y ocultista está mucho más presente, ¿no? Y es una de las organizaciones, además, a las que hago amplia referencia en el libro, en Proyecto Anticristo. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. Esta noche, en Espacio en Blanco... Yo no tenía muy claramente el sentido de ser un yo, un ser individuo. No podía identificar con un yo. Había problemas, por ejemplo, de que yo escuchaba los pensamientos de las otras personas y contestaba preguntas antes de preguntar y cosas así. Y a la gente eso le da un poco miedo, ¿no? 900-137-137 si queréis preguntar algo de este tema apasionante que estamos tratando. Skull and Bones sigue funcionando ahora porque siguen estando ahí los... Sí. ¿Cuál era ese otro club? Espera, ¿qué hacían con la calavera o qué hacen con la calavera? Bueno, en realidad no se sabe muy bien, ¿no? Lo utilizan en sus rituales. Hay mucha polémica en torno a Skull and Bones. Es cierto que se ha exagerado mucho sobre los rituales que llevaban a cabo, ¿no? En el fondo no dejan de ser estudiantes, ¿no? Pero estudiantes que proceden de familias muy adineradas o familias con una enorme raigambre política, ¿no? Y en realidad, como te decía antes, no deja de ser una forma de crear lazos. De hecho, de Skull and Bones nacen toda una serie de organizaciones y de instituciones muy importantes en los Estados Unidos, como por ejemplo los servicios secretos, ¿no? Sí, la Oficina de Servicios Estratégicos, que es el antecedente de la CIA, parte de Skull and Bones. Es decir, muchos de los líderes, de los miembros del primer servicio secreto de los Estados Unidos, parte de Skull and Bones. ¿Por qué? Porque obviamente se necesitaban a agentes, espías, que no traicionaran a su país, es decir, que fueran fieles a la ideología defendida por las élites del país. Por lo tanto, ¿a quién van a escoger? A los hijos de las élites, ¿no? De hecho, uno de los fundadores de la Oficina de Servicios Estratégicos, Allen Dulles, tuvo vinculación
con Skull and Bones, ¿no? Fue miembro de Skull and Bones. Él fue el primer director civil de la CIA, el que más tiempo ocupó el cargo, y es uno de los personajes que dirigió en la sombra la política de los Estados Unidos. Y él fue agente de campo, es decir, él participó en operaciones de espionaje, estuvo muchos años dirigiendo la estación de la OSS en Berna, en Suiza, y luego cuando la OSS dio lugar al nacimiento de la CIA, él ocupó los puestos más relevantes, siempre vinculado con personajes, con la familia Rockefeller, con la familia Rothschild, que financiaron la creación de esos servicios de inteligencia, ¿no? Y en el fondo siempre vemos a los mismos personajes, porque unas décadas después de la fundación de Skull and Bones nace el Club Bohemio, que es también una organización, bueno, incluso más fascinante, y te diría que incluso más poderosa que la de la Calavera y los Huesos, ¿no? ¿Sí? Sí, esta organización además posee un enorme bosque, enorme, en el estado de California, no muy lejos de la ciudad de Los Ángeles, y allí todos los años se reúnen los miembros de este club bohemio que bueno, son la élite, ¿no? La crème de la crème de la élite estadounidense, de la élite económica, académica y política, ¿no? George Bush padre, George Bush hijo también pertenecen al Club Bohemio, entre otra serie de secretarios de Estado, de grandes cabezas visibles de familias financieras, los líderes de grandes organizaciones bancarias y fondos de inversión, y entre otros al Club Bohemio pues pertenecieron presidentes como Eisenhower, Ronald Reagan o Richard Nixon. De hecho, hay una fotografía muy interesante en la que se observa una reunión del Club Bohemio y se ve discutir a Richard Nixon y a Ronald Reagan, ¿no? Y bueno, como todos estos clubs o como todas estas organizaciones secretas o discretas, en el fondo sirven para que se reúnan una serie de personajes muy poderosos y lleguen a acuerdos y pongan en común una serie de estrategias, ¿no? Pero lo curioso de este Club Bohemio es que todos los años se reúnen para... Te iba a preguntar, ¿qué hacen en esa reunión o cuándo se reúnen? Bueno, se reúnen por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. ¿En una finca gigantesca que tienen, ¿no? En un bosque. Es un bosque enorme que además tiene una vigilancia absolutamente brutal. Es decir, nadie puede traspasar los límites del Club Bohemio. No se sabe muy bien lo que sucede ahí, pero sí hay una serie de construcciones y una serie de encargados, de guardias, de personas encargadas de que ese sitio esté en funcionamiento. Y como digo, al menos una vez al año se reúnen todos o prácticamente todos los miembros del Club Bohemio, que son muchísimos, y llevan a cabo un extraño ritual, ¿no? del que sabemos en parte lo que sucede. Y digo esto porque hace algunos años 2 periodistas de investigación lograron infiltrarse en el Club Bohemio y desde cierta distancia, con una cámara, filmaron parte de ese ritual, ¿no? ¿Y qué hacían? Bueno, cualquiera de nuestros oyentes lo puede ver. Si abre el famoso portal de vídeos YouTube y pone Bohemian Grove y Alex Jones, que es el periodista que grabó estas imágenes, lo podrá ver, ¿no? Pero cuéntanos. Bueno, se observa una serie de personajes ataviados con túnicas, portando unas antorchas. ¿Cómo le gusta a los americanos eso de sí, disfrazarse el Ku Klux Klan y todas esas cosas, ¿no? Sí, bueno, pero o igual tiene otro sentido más... Sí, va en otra línea, pero en el fondo, caray, a uno da cierto miedito, ver esa escena y sobre todo imaginarse los personajes que pueden estar bajo las túnicas. Claro, que pueden estar bajo esas túnicas. Ellos portan unas antorchas, claman una serie de letanías, sobre todo uno de ellos, el que dirige el ritual, que va con un micrófono y se escucha todo lo que dice por una serie de altavoces muy, muy potentes, y portan antorchas, se dirigen hacia una estatua gigante, la estatua de un búho, aparentemente un búho de madera, y frente a ese búho encienden una hoguera, ¿no? Y luego pues surgen una serie de lo que semejan fuegos artificiales, hay gritos, continúa esa extraña letanía, y es muy curioso, ¿no? Porque ese búho era uno de los símbolos fundamentales de la Orden Illuminati. Y al igual
que en la orden Illuminati probablemente represente lo mismo, ¿no? ¿A un dios pagano antiguo? No tanto eso, como probablemente un símbolo de la razón, la ciencia y la sabiduría. Es el búho o el mochuelo de la diosa Minerva, la diosa de la sabiduría, ¿no? Y es precisamente uno de los símbolos fundamentales de los Illuminati, porque precisamente simbolizaba eso, ¿no? La sabiduría, la razón que mata a la creencia, ¿no? Al cristianismo, al catolicismo, ¿no? Y es precisamente el mismo símbolo que encontramos en Bohemian Grove. Qué curioso. Y fíjate, ¿y si seguimos tirando del hilo, qué sale de ahí? Bueno, si seguimos tirando del hilo, nos damos cuenta que los mismos personajes que están vinculados a la Orden de la Calavera y los Huesos, que como digo se funda solo unas décadas después de la desaparición, al menos oficialmente, de la Orden Illuminati, esos mismos personajes están vinculados al Bohemian Grove y luego están vinculados a otra serie de organizaciones internacionales, secretas o discretas, que estas sí detentan el poder económico y el poder político en el mundo, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, se ha hablado mucho del Club Bilderberg, ¿no? Pero incluso se ha llegado a decir que es un gobierno mundial en la sombra, ¿no? Nada que ver. El Club Bilderberg forma parte, es uno de los tentáculos de otra organización o de otra serie de organizaciones mucho más poderosas, ¿no? En el fondo, toda esta historia parte de otra organización de la que se habla mucho menos, ¿no? Que es el Consejo de Relaciones Exteriores, ¿no? y que se funda solo unas décadas después de la fundación de la Orden de la Calavera y los Huesos o del Club Bohemio, ¿no? Aparentemente todo esto, su pistoletazo de salida es durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? El entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, determina que Estados Unidos tiene que tener un papel predominante en el mundo y que para eso, pues bueno, se tienen que aprovechar de las circunstancias de esa Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, crea un organismo secreto creo recordar que eran 23 miembros, 23 académicos, que tendrían, su misión sería realizar una serie de informes para el gobierno, informes estratégicos desde el punto de vista político, económico o incluso en el ámbito de la defensa, en el ámbito de la guerra, ¿no? El director de este panel secreto es el que entonces era subsecretario de Defensa, Walter Lippmann, con la colaboración de otro personaje absolutamente fascinante, olvidado y que ha detentado un poder tremendo, que se llamaba Edward Mandell House, ¿no? Y que era consejero de Wilson, del presidente Wilson en ese momento, y que fue uno de los fundadores de la Reserva Federal Americana, es decir, del Banco Central de los Estados Unidos. En realidad era un agente de las grandes familias financieras de la época, ¿no? Bueno, pues estos personajes dirigen este organismo secreto que con el paso del tiempo se va haciendo mucho más poderosa e incluso más amplia, es decir, llega a tener más de 100 miembros, ¿no? Todos académicos, todos ellos pensadores, ¿no? Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, en la Conferencia de Paz de Versalles, Wilson, el presidente Wilson, se planta en esa conferencia de paz con una veintena de estos miembros de este panel secreto y él plantea que la paz debe ser no la búsqueda de la paz por la paz, sino que tiene que haber un objetivo final de lo que debería ser el mundo, que Estados Unidos debería tener un papel fundamental y lo que había que hacer es desregularizar el mundo de la economía y de las finanzas, es decir, abrir las fronteras para que los grandes capitales puedan invertir en diferentes partes del planeta, ¿no? Y a partir de ahí deciden crear una rama de esa organización secreta que denominan Consejo de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, con sede en Nueva York, y otro en Gran Bretaña, con sede en Londres, que es básicamente lo mismo, pero que el nombre es otro, es el Consejo Real de Relaciones Exteriores. Pero en el fondo, esos dos organismos están, bueno, plenamente vinculados. Es curioso, uno de los miembros de ese Consejo de Relaciones Exteriores es Allen Dulles, al que me he referido anteriormente, uno de los creadores de los servicios secretos de los Estados Unidos, vinculado a las grandes familias financieras como los Rothschild o los Rockefeller. De hecho, David Rockefeller,
que es actualmente el líder de esta familia financiera, se convierte durante unos cuantos años en presidente del Consejo de Relaciones Exteriores. Y de ese Consejo de Relaciones Exteriores y de los manejos de David Rockefeller, pues nacen otras dos organizaciones que son las que todo el mundo conoce: el Club Bilderberg y la Trilateral. ¿Están los dos? ¿Por qué están los dos metidos? Porque los Bush están en todos los sitios. Es decir, están la familia Bush, tanto el abuelo de George Bush como Bush padre, como Bush hijo, ambos, los dos presidentes de los Estados Unidos, están vinculados a toda una serie de organizaciones muy, muy, muy poderosas, ¿no? Y de hecho, aunque George Bush ya no tenga mando en plaza en el Partido Republicano, pues todavía hay muchos altos cargos que pertenecen o están vinculados a la familia Bush, ¿no? Es decir, que en el fondo, fíjate, hablamos Orden Illuminati, Orden de la Calavera y los Huesos, Club Bohemio, Consejo de Relaciones Exteriores, en el fondo son los mismos personajes. Y del Consejo de Relaciones Exteriores, cuyo presidente llega a ser David Rockefeller, pues David Rockefeller es el que financia la creación del Club Bilderberg, ¿no? Además, también por una serie de personajes tremendamente curiosos, ¿no? Es decir, detrás del Club Bilderberg están dos personas. Eso es algo que no se suele contar. Tiene la mesa toda llena de papeles. Lo cuento para que... Esto no se suele contar mucho, ¿no? Pero uno de los fundadores del Club Bilderberg es un personaje que ya ha fallecido hace tiempo, falleció en el año 1960, de nombre Joseph Ratzinger, ¿no? Un personaje vinculado a la nobleza, de origen polaco, y que también participó en operaciones de inteligencia que darían para decenas de películas de Hollywood. Él era un espía, un agente de campo, ¿no? Igual que Allen Dulles, ¿no? Y igual que muchos otros, ¿no? Miembros de la élite que durante una época, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial y en décadas posteriores, en los años 50, 60, las primeras décadas de la Guerra Fría, ellos actuaron como espías, ¿no? Pero como espías de campo, como agentes, ¿no? Que es algo apasionante. Y este hombre, Joseph Ratzinger, con la colaboración del príncipe Bernardo, el príncipe de Holanda, y con la financiación de David Rockefeller y de otra serie de familias vinculadas a la banca y a las grandes finanzas, montaron el Club Bilderberg. Crean este Club Bilderberg. Pero es que fíjate, Ratzinger es en realidad el creador de la Unión Europea. ¿Sí? Sí, él crea un movimiento que denomina Movimiento Europeo, que también con el asesoramiento de los Rockefeller, los Rothschild y otras grandes familias financieras, aglutina a una serie de pensadores académicos y políticos para crear la Gran Europa. Una Europa pues vinculada a una institución supranacional cuya finalidad pues tendría que ser fundamentalmente que los europeos no nos matáramos entre nosotros cada 30 o 40 años, como pasaba habitualmente, y luego que el capital pudiera circular libremente por los estados, es decir, desregularizar la economía. Funda primero este movimiento europeo, luego funda el Consejo de Europa y finalmente, y esta es la clave, la Liga Europea de Cooperación Económica, que es lo que luego dio lugar a la Comisión Europea, la CE, y actualmente es la Unión Europea, es decir, lo que llaman la Troika, los grandes poderes que actualmente controlan Europa y que ya controlan la política monetaria y la política económica de los países. Es decir, actualmente ningún parlamento de Europa tiene capacidad de decisión sobre su política económica. Es decir, el Parlamento español no puede decidir sobre su política económica. Eso viene dictado por una serie de órganos. Una serie de órganos que están dirigidos por las grandes transnacionales, es decir, que no están vinculados a ningún organismo democrático y que sus líderes, sus presidentes, su poder no emana de la voluntad popular, no emana de ninguna democracia, ¿no? Es decir, que tenemos Club Bilderberg, Trilateral y Unión Europea, que en el fondo están muy unidas. Y esa es la clave, fíjate, esa es la clave de algo que está sucediendo actualmente. Y ya termino con esto, que yo creo que es muy importante, que sí es cierto que han salido cosas, pero como digo, está muy relacionado con todo esto que parte de los años 40 y 50, que es el famoso Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Que en el fondo es crear
pues un gran centro económico, ya sin ningún tipo de regulación, vinculado a las grandes transnacionales, a los grandes poderes financieros entre Europa y Estados Unidos. De hecho, esos acuerdos son completamente secretos. Es decir, ni siquiera los miembros de los eurodiputados pueden acceder a esos documentos secretos. Es decir, fíjate, dos organizaciones como la Unión Europea y Estados Unidos están llegando a una serie de acuerdos económicos que tendrán un gran impacto en nuestras vidas y que van a cambiar Europa, Estados Unidos y el mundo occidental para siempre. Esos acuerdos son absolutamente secretos, incluso para los políticos. Desde el inicio de los tiempos, los poderosos han conspirado para torcer el rumbo de la historia a su conveniencia. Como verdaderos titiriteros, unos pocos y oscuros personajes manejan los hilos del destino de millones. Muchos lo sospechan, pero quienes denuncian sus acciones suelen ser ridiculizados. Otras veces la verdad es tan obvia que pasa desapercibida. ¿Son estas solo fantasías paranoicas creadas para alimentar la imaginación de la gente, pero sin relación alguna con la realidad? ¿O somos en realidad parte de un plan perfectamente ejecutado? Guerras, revoluciones, movimientos sociales, atentados terroristas, todo tiene una explicación oficial, pero quizás nada sea lo que parece ser. Los poderosos que controlan el mundo. Es una vieja idea del mundo de las conspiraciones. ¿Son solo ideas descabelladas? ¿Leyendas montadas para ocultar alguna verdad? Tratemos de conocer más datos de esta conspiración del nuevo orden mundial. Según lo planteas, Miguel, parece que los planteamientos son, bueno, como positivos, ¿no? Pero luego se reparten el poder entre unos cuantos, la masa no importamos para nada, ¿no? Y lo que quieren es mover el capital, conseguir dinerito y ideas cercanas al satanismo que decíamos antes. Tenemos 3 minutitos y luego te quedas un ratito más. Sí, claro. Es que, fíjate, esta es la base de esta novela, ¿no? De Proyecto Anticristo. Yo ahí lo que quería plantear no solamente la conspiración más visible, ¿no? Es decir, bueno, invisible pero visible cuando unimos las piezas, ¿no? Que es a lo que me acabo de referir, a todas estas organizaciones, algunas con una vinculación o con unos objetivos puramente políticos y económicos, y otras más vinculadas al mundo del ocultismo o del esoterismo, ¿no? Y en el fondo los mismos personajes en unas y en otras. Pero es que detrás de todo esto, y de hecho en la novela, en Proyecto Anticristo, hay un pasaje basado en hechos reales, que es la conversación entre la protagonista de la novela, Ana Maldonado, agente del Centro Nacional de Inteligencia, y uno de los líderes de una organización luciferina muy poderosa, en la que este hombre dice algo que a mí me transmitió un personaje vinculado a estas organizaciones, ¿no? Él me decía... Sabes que nos escuchan ahí también, en la casa y... Sí, bueno, un saludo. Vale. Sí, un saludo también. Bueno, pues este hombre decía que ellos no buscaban simplemente el poder por el poder, ¿no? Sino que eran idealistas, en el sentido de que tenían un ideal, una visión del mundo, una visión de lo que debería ser la sociedad, y utilizaban todos sus resortes y todo su poder para conseguir esos objetivos. En ese sentido, eran idealistas. Ya. Sin embargo, si hay una lucha contra la Iglesia o contra todo tipo de creencias, ¿no? Porque creen que son algo que va en contra del desarrollo del ser humano como tal. Claro. Es que la cosa es un poco más compleja, ¿no? En esta novela, en Proyecto Anticristo, Ana Maldonado va infiltrándose cada vez, primero una organización y luego va descubriendo una serie de tentáculos, ¿no? Que la llevan a plantearse muchas de sus creencias, que eso es lo que yo quiero transmitir en el libro, que la gente llega a plantearse, caray, esta es la realidad, esto funciona así, y en el fondo, si tuvieran razón, ¿no? Y ahí planteo también una serie de dicotomías entre el deber de esa gente del CNI, que por cierto realizan un trabajo absolutamente brillante la mayoría de las veces, es decir, porque solamente conocemos sus pifias, ¿no? Pero los éxitos de los servicios de inteligencia nunca los conocemos. Se han salvado miles y miles y miles de vidas desarticulando grupos terroristas, atentados en el último minuto, y de eso no tenemos ningún tipo de conocimiento. Es decir, son gente muy profesional que hace mucho
y que al final solamente conocemos sus pifias, pero no sus aciertos. Pero volviendo a lo... Un minuto. Sí, volviendo a lo que decíamos. Fíjate, cuando yo digo satanismo, ¿no?, o grupo satánico, grupo luciferino, seguramente la mayoría de los que nos están escuchando se asusten, ¿no? Creerán que el diablo, cosas, ¿no? Cosas muy raras, ¿no? Pues una serie de tipos haciendo rituales muy extraños, incluso sacrificando gente, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Los auténticos satanistas están en contra de cualquier tipo de sacrificio, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Es una opción filosófica, ¿no?, muy interesante, porque es que, en el fondo, el satanismo domina actualmente el mundo. Es decir, la ideología dominante hoy en día, este capitalismo desregularizado, este capitalismo global, brutal, neoliberal que estamos viviendo, en el fondo, sus bases son las mismas que rigen determinadas organizaciones satánicas o luciferinas. Contarás en la segunda hora un ratito, ¿vale? ¿Te quedas? Sí, claro. 2:58. Y todo esto, todas esas informaciones no es que tú te las inventes, ¿no? No. Están ahí, simplemente es estar atento y saber sacarlo, ¿no? Es ver la realidad con otros ojos y, obviamente, sí, tener determinadas informaciones. Y no dejarte comer el coco por las influencias externas que nos saturan de información para que no veamos la verdad. Ver lo que hay detrás. Es decir, fíjate, lo hablábamos antes de empezar, ¿no? A mí hace algún tiempo me comentaba un determinado personaje vinculado al servicio secreto que la mayoría de las informaciones que manejan son fuentes abiertas, es decir, que están al alcance de todos, solamente hay que saber buscar.